Hola, vamos a hacer un breve repaso acerca de las características de las bases de datos, características que pueden ayudarnos y facilitarnos las búsquedas bibliográficas que estamos realizando en estos momentos para dar respuesta a las preguntas que tenemos planteadas. Las bases de datos no son más que archivos de información que están organizados y que contienen registros o referencias bibliográficas de los documentos publicados en aquellas revistas que están indexadas en cada una de estas bases de datos. Hoy en día esto se ha hecho mucho más fácil gracias a la presencia de potentes ordenadores que nos dan la oportunidad pues de aglutinar gran cantidad de información en poco espacio y de conservar esos registros de forma que puedan ser accesibles de distintas plataformas. Existen muchas bases de datos, vamos a ir avanzando poco a poco y a ir profundizando en algunas de ellas, pero vamos a mencionar simplemente pues que algunas de ellas son muy importantes para enfermería, como puede ser el caso de Cuiden, base de datos de obligada consulta en cuanto a información de cuidados y enfermería se refiere en el ambiente español. Es una base de datos promovida por la Fundación Indes y mantenida también por esta misma fundación que, como sabéis, pues reside en Granada. Otra base de datos también bastante importante para la enfermería es CINAL, aunque está en ambiente anglosajón y con una pega importante, que es que es de pago. Existen otras bases de datos específicas de tesis doctorales, por ejemplo, otra más centrada en el ambiente hispanoamericano, base de datos como Embase, que también es de pago y también resulta bastante potente, aunque sin duda la más importante de todas ellas a nivel mundial es Medline, la cual cuenta con algunos accesos y de ellos pues es destacable y es necesario resaltar el acceso a través de PubMed, que me imagino que la mayoría lo conocéis. Existen otras bases de datos y otras posibilidades de acceso a organizaciones que se encargan de generar o de almacenar guías de práctica clínica y documentos relacionados con la evidencia. Hablaremos brevemente también pues de la base de datos Cochrane y ya hemos mencionado en alguna ocasión Trip Database. Como decíamos, Medline es la base de datos más importante a nivel mundial en cuanto a ciencias de la salud se refiere. Indexa más de 5.600 revistas de todo el mundo y da amplia cobertura a distintas temáticas dentro de la ciencia de salud, ya sea farmacia, veterinaria, medicina, enfermería. Actualmente tiene más de 22 millones de referencias bibliográficas y una peculiaridad de esta base de datos es que utiliza un lenguaje propio que se llama el Tesauro Mes, al que haremos alusión un poco más adelante. Todo esto comenzó cuando se encargó a un cirujano de la Oficina General del Ejército de Estados Unidos la responsabilidad de mantener y de organizar una pequeña biblioteca. De esta organización de esta pequeña biblioteca a lo que se ha convertido hoy en día Medline y PubMed como plataforma de acceso, pues como podréis imaginar, pues ha evolucionado una gran barbaridad, ¿no? De tener una biblioteca pequeñita con unos cuantos libros ahí almacenados a lo que hoy en día se ha convertido PubMed y vais a tener la oportunidad de descubrirlo. PubMed, como decíamos, por lo tanto, es una de las puertas de acceso a Medline, que como decíamos es la biblioteca de la National Library of Medicine de los Estados Unidos. Desde junio de 1997 esta biblioteca ofrece acceso gratuito e ilimitado desde el portal denominado PubMed, como hemos venido diciendo. PubMed cuenta con dos posibilidades principales de búsqueda, una búsqueda básica y una búsqueda avanzada. La ventana de búsqueda básica es la que aparece por defecto en la página de PubMed, que podemos encontrar direccionada desde cualquier buscador donde introduzcamos esas palabras pues para que nos dirija hasta su página. Esta ventana de búsqueda, como decimos, es la que aparece inicialmente y debajo tenemos un enlace que nos permite hacer búsquedas avanzadas. Nos pasaría a esta pestaña que después comentaremos un poquito. Algunas de las características importantes de PubMed que merecen ser consideradas es por ejemplo, la función de autosuggest. Cuando nosotros empezamos a escribir una palabra, directamente nos ofrece varios términos que están relacionados con ellos y que otras personas que han hecho búsquedas anteriormente han introducido en esta misma base de datos, con lo cual nos puede dirigir nuestra búsqueda
pues con gran facilidad, porque puede que ya encontremos que alguien ha expresado anteriormente algo de lo que nosotros estamos buscando y nos ahorramos el tener que echar a volar la imaginación para escribir prácticamente lo mismo. Otra función importante es el spell check, que hoy día lo incorporan la mayoría de los buscadores, ¿no? De forma que si nos equivocamos al escribir la palabra que queremos buscar, directamente nos sugiere la palabra correcta y nos ofrece los resultados para la misma. Es posible en esta pantalla de búsqueda básica de PubMed hacer las búsquedas por palabras claves en lenguaje natural, de forma que podríamos, por ejemplo, para referirnos a las úlceras por presión, escribir bedsore. ¿Qué hace PubMed en este caso? Pues realiza un mapeo automático de términos, de forma que PubMed rastrea automáticamente cuál sería el término MES de su vocabulario propio más apropiado para úlceras por presión. En este caso sería pressure ulcer, por lo tanto PubMed, además de buscar con bedsore, va a realizar también una búsqueda utilizando el término que para ellos resulta más correcto, que es el término MES correspondiente a esta palabra, de forma que combina ambas búsquedas. Por una parte busca utilizando el lenguaje propio, el lenguaje MES, y por otra parte busca también utilizando el lenguaje natural que nosotros hemos utilizado, y combina ambas búsquedas, de forma que esta sería básicamente la estrategia de búsqueda que PubMed realizaría pues para llevar a cabo la búsqueda de úlceras por presión, que eran las palabras que nosotros habíamos incluido inicialmente. Si queremos que no se realice ese mapeo automático de términos, bastará con poner entre comillas esas palabras y entonces se ceñirá a hacer la búsqueda exclusivamente utilizando las palabras que nosotros hemos introducido. Es posible, o sea, tiene muchas funcionalidades, pero entre ellas pues también es posible que encontremos los artículos o las publicaciones relacionadas con un autor concreto. Lógicamente, si incluimos ese apellido, pues nos dará todos los artículos de los distintos autores que compartan ese apellido. También sería posible hacer búsquedas por campos concretos, de forma que si queremos buscar una palabra solo en el título o en el título de una revista o en el astra, podríamos incorporar algunas etiquetas a la palabra que estamos buscando, seguido, como decimos, de esa etiqueta entre corchetes, pues para buscar concretamente en la zona del documento donde queramos hacer la búsqueda concreta. Y como comentamos cuando hablamos de los operadores booleanos, también Medline y prácticamente todas las bases de datos nos ofrecen la oportunidad de incorporar esos operadores booleanos para facilitar o para restringir la búsqueda una vez que hemos introducido las palabras claves, pudiendo unirlas entre ellas usando aquellos que nos resulten más convenientes en cada caso. Existe también la posibilidad de lo que se denomina truncamiento. Podremos recuperar distintas palabras o distintos documentos relacionados con palabras que contienen una misma raíz. Para eso basta con a esa raíz añadirle un asterisco detrás, de forma que conseguiremos ampliar la búsqueda a todas las palabras que comparten, como decimos, la misma raíz. Además, en esta primera pantalla donde podemos hacer la búsqueda básica, como ya hemos dicho, contamos con otra serie de recursos adicionales que están recogidos en estas tres columnas. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar tutoriales de uso de PubMed. En esta otra columna podemos encontrar otras herramientas y aquí accesos a distintas posibilidades de las que nos ofrece PubMed. Por destacar algunos de ellos, es interesante el PubMed Single Citation Matcher, en el cual simplemente introduciendo los datos que conozcamos del artículo en cuestión que queramos disponer, nos permitirá irnos hasta la referencia completa de ese artículo y en su caso mostrarnos el abstract o el enlace al texto completo si estuviera disponible el texto completo. En la columna de la derecha encontramos un atajo pues para irnos al MES Database, que como habíamos dicho es ese diccionario o ese tesauro, ese lenguaje propio que utiliza PubMed para indexar en su base de datos los documentos que proceden de las revistas indexadas por esta base de datos. Podemos acceder al MES Database bien pinchando en este enlace o bien desplegando una pestañita de las que se nos ofrecen si pusiéramos el cursor aquí.
Al desplegar la pestañita nos iremos hasta mes y de esta forma accederemos a ese tesauro para hacer las búsquedas de los términos mes más adecuados a las palabras clave que nosotros estemos introduciendo. Como decíamos, los descriptores mes no es ni más ni menos que un vocabulario controlado que utiliza o que planteó inicialmente Medline, aunque otras bases de datos ya lo hayan utilizado pues para adecuar también sus vocabularios controlados. Este vocabulario está organizado de una manera jerárquica y tiene, podríamos decir, la forma de un árbol en el que hay un tronco del cual se van surgiendo distintas ramas. Lo mismo ocurre con mes, o con los términos mes. Tenemos unas palabras troncales de las cuales van surgiendo distintas ramas bastante más específicas o que nos permiten delimitar la búsqueda mucho más que si nos quedamos en hacer una búsqueda genérica utilizando esa palabra troncal. Aproximadamente existen 26.000 términos médicos, son revisados anualmente de forma que se van incorporando y se van sacando otros que no se usan o que no se consideran adecuadas. De forma que si buscáramos en el tesauro mes alguna de estas palabras, pues nos sugeriría que la más indicada por ellos es pressure ulcer para referirse a las úlceras por presión. Si accedemos a ese tesauro mes y incluimos una palabra, nos indicará cuál es la más correcta o la que ellos nos sugieren para hacer las búsquedas desde ese lenguaje controlado que nos propone Medline o PubMed para hacer las búsquedas. Igual que nos sugiere una palabra, nos da una breve descripción de qué significaría esa palabra, pues para ver si realmente coincide con lo que nosotros estamos buscando o no. Y aparecen también debajo una serie de subencabezamientos o subheading que nos permiten centralizar mucho más la búsqueda, de forma que si yo pinchara aquí en Education, pues estaría hablando de educación de los cuidadores. Como en este caso podemos ver aquí reflejado, si yo indico que quiero unir educación y cuidadores al campo de búsqueda, pues quedará unido aquí. Imaginemos que una vez que he añadido educación y cuidadores, pongo en búsqueda otras palabras para las cuales obtengo el término mes más adecuado. Puedo igualmente unirlo al campo de búsqueda y una vez que tengo los dos y que los he unido con el operador booleano AND, puedo pues lanzar la búsqueda. Me encontraré con aquellos documentos que incluyan ambos dos términos mes enlazados por el operador booleano AND en este caso. Y aquí tendré un listado con las referencias que pueden interesarnos. Lógicamente, como 122 no cabrían en una página, pues podemos ir avanzando en las distintas páginas y en este caso hemos seleccionado pues que nos lo muestre de 7 en 7. Para llegar a estos descriptores podemos utilizar un atajo, de forma que existe una página de la Biblioteca Virtual en Salud que fue desarrollada a partir del mes con el objetivo de permitir el uso de terminología común en 3 idiomas: español, inglés y portugués. Para localizar esa página será tan fácil como escribir en Google descriptores y entre los primeros enlaces que nos ofrece pues nos encontraremos esta página, como hemos dicho. Podremos consultar al DEX, de forma que si yo introduzco aquí una palabra en lenguaje natural, podré obtener cuál es el equivalente en términos mes en inglés a esta palabra para poder utilizarlo en las bases de datos que vaya a consultar. De forma que en este caso en concreto pues ofrece 13 definiciones. Nos quedaríamos con cuál es la más acorde con la palabra que hemos introducido, cuál es la que más nos interesa, y en base a eso pues la seleccionaremos como término mes adecuado para hacer las búsquedas en las bases de datos anglosajonas. Como hemos dicho, algunas palabras nos ofrecen distintas o un gran número de definiciones, ¿no? Seleccionaremos aquella que nos interese y dejaremos de lado la que no nos resulte de interés. En este caso, por poner un ejemplo, una de las definiciones, la quinta, sería displasia pélvica canina, con lo cual esto puede ser muy interesante para los veterinarios, pero nos resulta a nosotros poco interesantes en estos momentos y la descartaríamos. Podríamos hacer una nueva consulta, pues tan fácil como pinchar en este enlace.
Imagínense que ponemos epístasis, nos dice que el descriptor en inglés coincide, pero además nos da unos cuantos sinónimos que podríamos utilizar también pues, para hacer búsqueda utilizando un lenguaje libre. Como decíamos, PubMed nos ofrece también la oportunidad de hacer búsquedas en un entorno un poco más avanzado. Y básicamente aquí lo que nos encontramos es un campo de búsqueda general y la oportunidad de incluir términos claves para buscarlo en distintos campos que podemos ir seleccionando desde aquí. Podemos incluir todas las opciones de búsqueda que queramos, iremos conservando un historial de búsqueda que también podremos incorporar a esta búsqueda inicial, de forma que yo podría hacer una búsqueda, otra y así sucesivamente las que quisiera, y después unir en el campo de búsqueda principal la primera con la tercera o con la cuarta o con las que quiera unir para volver a repetir la búsqueda y quedarme con la combinación de las que he hecho anteriormente una por una. Estos campos pues lógicamente nos dan la opción de seleccionar en qué parte del documento queremos buscar las palabras clave que hayamos utilizado y nos llevarán pues a los documentos que respondan a esos criterios de búsqueda. Hemos hablado de el historial que se conserva durante 8 horas de actividad, perdiéndose luego y almacena pues hasta un máximo de 100 búsquedas. Si pinchamos aquí, pues lógicamente borraremos ese historial independientemente de que llevemos más o menos tiempo trabajando con él. Otra opción interesante en PubMed es explorar los límites que tiene. Imagínense que incluimos una búsqueda de Critical Care que nos arrojaría una gran cantidad de documentos. Fíjense que simplemente, esto es lo que se denomina ruido, ¿no? Simplemente limitando la búsqueda a los últimos 5 años hemos reducido de 120.000 a 40.000 documentos, que también siguen siendo bastante, pero si seguimos aplicando límites pues podremos ir reduciendo esa búsqueda al número de documentos pues que sea más manejable. Otra opción es utilizar algunos filtros que otros han diseñado y que ya están estipulados en PubMed, como son los Clinical Queries, de forma que podemos seleccionar los artículos pues por tipo, decidiendo pues que nos den ensayos clínicos, estudios de cohorte principalmente o revisiones económicas y demás. Podemos recurrir a revisiones sistemáticas y a otras opciones que nos dan estos filtros prefijados, como decimos anteriormente. Una opción interesante es que nos registremos en PubMed, igual que tenemos un registro en las distintas redes sociales que utilizamos. Tendríamos un nombre de usuario y una contraseña que nos permitiría acceder a una parte privada, personal de PubMed de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y con algunos aspectos muy interesantes, como el hecho de que cualquiera de las búsquedas que hagamos en un momento determinado podríamos guardarlas y se quedarían almacenadas en esta parte personal de PubMed. De forma que nosotros podemos configurar con qué periodicidad queremos que se vuelva a realizar automáticamente esa búsqueda y que los resultados se nos envíen directamente a nuestra dirección de correo electrónico. De forma que podemos seleccionar que cada semana se realice una búsqueda, si hay novedades nos la envía y estaremos actualizados constantemente en ese tema de interés en el que estamos realizando la búsqueda bibliográfica. Nos da también la opción de organizar esas búsquedas o esos referencias que hemos encontrado en las distintas búsquedas en distintas colecciones e incluso pues que nos hagamos un listado con la bibliografía más interesante para nosotros dependiendo del momento y de lo que traigamos entre manos. Tiene muchas funcionalidades que merecería la pena explorar detenidamente, pero por quedarnos con alguna de ellas más nos centramos ahora en que nos da la oportunidad de hacer búsquedas utilizando tópicos específicos o campos específicos, como puede ser el limitar la búsqueda a revistas de enfermería. Como decíamos anteriormente, otra base de datos interesante y de obligada revisión en el entorno español y de enfermeras españolas, en lo que al cuidado se refiere, es la base de datos Cuiden, que está elaborada y mantenida por la Fundación INDES de Granada. Tiene también una página principal de acceso donde tenemos la oportunidad pues, de hacer una búsqueda básica y también nos da la oportunidad, como veíamos anteriormente, de hacer una búsqueda avanzada incluyendo en distintos campos y uniendo con los operadores booleanos que nos interesen en cada momento las palabras que hayamos incluido en cada uno de estos campos.
tenemos la oportunidad de ver las revistas que están indexadas en esta base de datos, y la verdad es que es una base de datos pues que merece la pena consultar, porque nos va a recoger la mayor parte de documentos que se producen en nuestro entorno más cercano. Otra base de datos también en castellano, aunque de menor importancia, pues puede ser como Cuidats, por ejemplo, ¿no? Hacíamos alusión también antes a Embase, que al igual que Medline es una de las bases más importantes a nivel mundial por la cantidad de registros que indexa. Esta base de datos, sin embargo, es de pago, aunque para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz resulta accesible a través de la biblioteca virtual de este sistema sanitario. Cuenta con otro tesauro propio, que en este caso no es el MES, se denomina Entry, pero que tiene una estructura pues parecida al MES. Nos da la oportunidad igualmente de hacer búsquedas avanzadas y de incluir algunos límites que pueden ir ayudándonos en el desarrollo o en el refinamiento de nuestra búsqueda después de haber realizado una primera inicial, ¿no? Existen otras bases de datos bastante interesantes y bastante potentes, algunas de ellas también de pago, y algunas de ellas, como hemos dicho anteriormente, como ocurría con Embase, pues también accesibles a través de la biblioteca virtual del SSPA. También encontramos una opción interesante que no es en sí una base de datos, sino que aglutina distintas posibilidades de búsqueda simultánea y que merece la pena tener en cuenta pues para desarrollar búsquedas muy completas utilizando todos los recursos que podemos ver que contiene Ovid en este caso. También podemos acceder a Ovid Nursing Database a través de la biblioteca virtual. La biblioteca virtual, como decimos, también incorpora un buscador propio que se denomina Gerion. Más que buscador propio, es un metabuscador y por lo tanto utiliza otros buscadores que existen para realizar búsqueda accediendo desde una interfaz común. Vamos a centrarnos un poquito en la biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz, en tanto que puede facilitarnos y propiciarnos el acceso a gran cantidad de documentos, algo que era impensable hace muy pocos años. La biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz no es ni más ni menos que una más de las que existen creadas por distintos sistemas sanitarios. En definitiva, nos presta un conjunto de servicios y de recursos de información que se ofrecen a todos los usuarios de un sistema sanitario, como decíamos, a través de Internet, de forma que bien de nuestro centro de trabajo, de nuestras casas, podemos acceder a esta biblioteca con gran facilidad. Hasta hace poco tiempo no existía la posibilidad, no estaba unificada esta biblioteca. Imaginaos lo que significaba esto: gran cantidad de centros sanitarios, de hospitales, desconectados unos de otros y teniendo que mantener bibliotecas puntuales concretas de cada uno de los centros con dificultades para conectarse entre sí. Esto hacía que un gran número de las suscripciones que existían en aquel momento pues estuvieran repetidas. Un conjunto de profesionales se sentaron, intentaron organizar todo este cotarro y pusieron en marcha esta biblioteca, de forma que seleccionaron aquellas publicaciones más interesantes, con mayor factor de impacto y que podían ser más solicitadas por los profesionales, pues para crear ese recurso de información y darle una amplia cobertura y un acceso total y universal, independientemente de que lo consultes desde el centro de salud de Torró o desde un gran hospital sevillano como el Virgen de Rocío. La biblioteca virtual tiene una interfaz que es esta y que nos permite, pues navegando, hacer sobre los recursos que nos ofrece, ir descubriéndola poco a poco. Tiene áreas temáticas entre las cuales se encuentra la enfermería y, como decíamos anteriormente, tiene un buscador que nos permite hacer búsqueda, valga la redundancia, en el mismo. Ese buscador nos da la opción de hacer igualmente, como hemos comentado anteriormente, búsquedas simples o búsquedas avanzadas y de que seleccionemos los recursos donde queremos hacer esas búsquedas concretas. Pero también tenemos la opción de irnos directamente a buscar una revista concreta que pueda interesarnos, pues para revisar el último número porque queremos
mantenernos actualizados y queremos ver qué se ha publicado en esta revista en el último número de los que acaban de ser publicados. Las búsquedas que hacemos a través de las bases de datos contenidas en la biblioteca virtual del SSPA nos dan acceso al documento en texto completo si es que estas revistas están contratadas por la biblioteca virtual, de forma que rápidamente obtendríamos un PDF con el documento que podemos imprimirnos, bajarnos, guardarlo o hacer con él lo que viéramos conveniente. Igual pasa en PubMed. Si hacemos la búsqueda en PubMed, pues encontraremos este logo de la biblioteca en aquellos documentos que estén disponibles a texto completo. ¿Qué ocurre si no está a texto completo? Pues tenemos una opción para disponer de esos documentos a través del servicio de obtención de documentos, al cual, introduciendo algunas de las características del documento que perseguimos, pues nos será facilitado por este servicio de obtención de documentos, que sinceramente funciona muy bien, son muy ágiles, muy rápidos, y en cuestión de poco tiempo han localizado ellos por ti el documento y te lo tienen disponible también en PDF. Este acceso, lógicamente, pues tiene que estar restringido de alguna forma, de forma que es abierto para todos los profesionales y simplemente hay pues que identificar de dónde procedes, dónde trabajas, y una vez que lo has hecho, introduces tu nombre de usuario, tu contraseña, pudiendo acceder libremente a las 7, a las 8 de la tarde o a la hora en la que creas conveniente. Lógicamente, en verano baja la cantidad de accesos por aquello de las vacaciones. En definitiva, hemos dado un repaso a lo que significa la base de datos, a algunas de sus características principales y a una herramienta potentísima con la que contamos, que es la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz, que puede proveernos de aquellos documentos que estemos encontrando en nuestras búsquedas y que puedan dar respuesta a nuestras preguntas. Gracias.